Continuamos con esta sección en el Salmo 119, los versículos 3 al 8. Y veníamos palpando algunos pensamientos o experiencias que el salmista está exteriorizando en relación a su experiencia con la palabra de Dios. Y en estos versículos del 3 al 8, bueno, la última parte estuvimos viendo el énfasis que él hacía en aquellos que con todo el corazón le buscan. Ahora él sigue en estos versículos exteriorizando pues acerca de sus experiencias. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Bueno, aquí resalta esta frase, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y la iniquidad está relacionada o referenciada con el primero y el más grande mandamiento, que dice en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y en el Éxodo 12:3, donde empieza a dar la lista de los 10 mandamientos, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, no hacer iniquidad tiene que ver con no tener dioses ajenos, aquel que es el Dios, nuestro Creador, el que nos da el ser, el que nos da la vida, el aliento y nos da todas las cosas. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y andar en sus caminos significa también el primero y el más grande mandamiento, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, en ese sentido, el andar en sus caminos nos guarda de no pecar contra Dios, teniendo dioses ajenos de muchas maneras y de muchas formas hacemos o tenemos dioses ajenos. El dinero, la fama, el reconocimiento, el, eh, el placer. Hay muchas cosas a las cuales nosotros le rendimos culto y a la vez creemos que sin esas cosas la vida no tendría ningún valor. Bueno, los que no practican iniquidad, es decir, los que no rinden culto ni adoran dioses ajenos. Los que siguen este camino, como dice en primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, en un sentido, andar en sus caminos es haber nacido de nuevo, haber nacido espiritualmente de la simiente de Dios. El salmista señala los dos lados. En uno tiene que rechazar lo que es iniquidad, pero esto no es suficiente. En el otro tiene que andar en sus caminos, que implica también servir a Dios andando en sus obras que Él le preparó de antemano. Un lado evita el mal si se involucra en hacer las obras que Dios tiene para que le sirvamos. Esto se consigue
buscando su voluntad en sus mandamientos. Los que guardan sus testimonios no hacen iniquidad, son perfectos de camino y no hacen maldad. Hay una pureza y piedad que marcan sus vidas por sus caminos. Los que andan en sus caminos son los que han aprendido de la revelación escrita, es decir, de la palabra de Dios, pero lo maravilloso para ellos es que han experimentado el poder, la gracia y la sabiduría para andar en sus caminos, sin las cuales sería completamente imposible. El poder, la gracia y la sabiduría que Dios nos da para andar en sus caminos y nos las revela por medio de su palabra. Dios no solo nos ha dado una revelación de su voluntad, sino que también da la sabiduría, la gracia y el poder para andar en los caminos de Dios. Que tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Recalca la actitud de obediencia activa, no distraída y displicente. No hemos de buscar ser diligentes en cumplir dogmas u ordenanzas como lo hacían los fariseos en el tiempo de Jesús, quienes eran extremadamente dogmáticos, legalistas, pero eso no los hacía andar en sus caminos. Por eso el Señor les reprendió duramente y reprobó sus conductas que no reflejaban que ellos vivieran en los caminos de Dios. El salmista conecta la obediencia encargada con las bendiciones del que tiene el encargo de Dios. El que muestra que la razón por la cual Dios encargó que sean muy guardados sus mandamientos no es solamente porque esto le honra a Él, sino también debido a que es el camino hacia la bendición. Mayormente es porque Dios quiere bendecirnos por andar en sus caminos y esto le honra y le glorifica a Él, que sus caminos son caminos de verdad, caminos de justicia, caminos de santidad. En el camino de la obediencia a los mandamientos hay grande bendición. Dios bendice la obediencia. Por eso el salmista está expresando como una delicia el guardar sus mandamientos. En estas palabras, tú encargaste, vemos que el salmista comienza a dirigirse a Dios en oración, tomando así una postura que él mantendrá en la mayor parte del salmo. Esto muestra que él no solamente es un estudiante de las Escrituras, sino también un hombre de oración. Debido a que le era algo difícil el guardar correctamente esta palabra en todas sus formas y sus partes, y más difícil de mantenerse en una práctica constante. Por lo tanto, en la medida que iba conociendo la voluntad revelada, él entremezcló muchas oraciones hacia Dios para que de ahí obtuviera ayuda y así dirigir y alentar a otros para que tomaran el mismo curso de sus vidas. Que sean muy guardados tus mandamientos. Dios no nos ha mandado ser diligentes en hacer preceptos y normas, sino en guardar los que nos son revelados. Algunos ponen yugos sobre sus propios cuellos y hacen lazos y direcciones para otros, pero la dirección sabia
es el estar satisfechos en guardar las direcciones que nos dan las Santas Escrituras. El versículo 5 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Expresa un deseo fuerte en su oración. Se dirige a Dios personalmente. Es evidente que el salmista ha tenido una larga y profunda experiencia de caminar con Dios. Solo el que disfruta esta misma experiencia puede entender en profundidad este salmo. Este salmo habla de una profunda relación, comunión, compañerismo y armonía con Dios. Aún después de su larga experiencia, el salmista sigue siendo humilde. Reconoce que le falta más crecimiento. Mientras uno crece en experiencia personal con el Señor, su capacidad de cumplir la voluntad de Dios también crece. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, lo que tú has establecido. Esto no es solamente un deseo piadoso, es también una súplica por la habilidad para obedecer la palabra de Dios. Aceptamos y recibimos los estatutos de Dios, entendiendo nuestra falta de capacidad y sabiduría de guardar esos mandamientos. Por eso oramos para que Él mismo haga la obra de sus mandamientos en nosotros, como dice aquí en Hebreos 3, 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo Él lo que es agradable delante de Él mismo en nosotros, por medio de Jesucristo, que mora para cumplir en todo el poder de la resurrección toda la obra de Dios en nuestras vidas. Para eso Él tocó la puerta de nuestro corazón cuando Él dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Continuamos.